esté rebosando nuestro corazón palabra buena. Dirigimos al Rey nuestro canto. Hay palabra de Dios para nosotros, para agradecerle al Señor, para adorarlo, para alabar su nombre, pero también para compartir juntos un tiempo de bendición. Yo siento que el Señor en estos programas nos está hablando de una manera maravillosa y qué importante que podamos prestar atención, pero no para que nos quede todo aquí. Dios no está buscando un pueblo cabezón, está buscando un pueblo que lo que Él derrama lo podamos aterrizar en el corazón para que podamos desarrollar una una forma de vida, no una religión. Nosotros estamos aquí no para hablar, aunque la palabra religión en sí no es mala, todo lo contrario, pero no estamos para hablar de una estructura religiosa, sino que las bendiciones de Dios en tiempos donde está todo convulsionado, donde se oyen tantas, pero tantas voces de toda clase, externas, es decir, de afuera, de lo que tiene que ver con la iglesia, a través de las noticias, a través de las informaciones, a través de las estadísticas, las ideologías, las modas, pero desde adentro también, a través de falsos maestros, de falsas enseñanzas, de algunos que hablan conforme a sus propias concupiscencias, de fábulas y de tantas cosas. Por eso qué importante desarrollar el amor por la verdad. Como dice allí en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a un hijo espiritual, justamente a Timoteo, y le dice, y te lo voy a leer porque siento que tiene que ver con algo que Dios nos dice a nosotros. Es donde dice que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, pero ¿cuál es el motivo por el cual sucede eso? Mirá cómo dice 2 de Timoteo 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lamentablemente hay muchas personas que no quieren saber nada con la verdad de Dios. Es triste porque uno les presenta la verdad, les presenta las buenas nuevas, pero del Evangelio. Sin embargo, algunos dicen, no me interesa, pero mirá que esto te conviene a vos, le conviene a tu matrimonio, le conviene a tu familia, le conviene a la sociedad, le conviene a la nación. No me interesa, porque hay intereses en el medio. A muchos, claro, no les interesa, como a esos gadarenos que el Señor había liberado a un endemoniado, un milagro impresionante. El Señor lo hizo libre de una legión que tenía encima. Sin embargo, cuando vinieron los otros, le rogaron al Señor que se vaya de ese lugar, que se vaya de Gadara, porque claro, vieron que el negocio de los cerdos se les venía abajo. Así hay muchas personas que es como que prefieren alimentar sus propios negocios en vez de dejar que Dios haga lo que quiere hacer en sus vidas y en los que están alrededor. Pero mira lo que dice aquí, quiero volver. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? El versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Como que Dios les dice, ¿no te interesa la verdad? Porque a todos Dios nos da oportunidades. A todos, para que nos tomemos de Él, para que nos afirmemos en Él. Claro, después es fácil poner excusas y enojarse con el que tenemos al lado, enojarnos con el pastor, enojarnos con Dios incluso. Pero déjame decirte que Dios siempre nos da oportunidades para que nos afirmemos en Él, para que nos tomemos de Él. Y claro que a uno le duele como siervo de Dios ver a tantos hermanos pagando consecuencias de malas decisiones, recogiendo cosechas de malas siembras que han hecho. Dios no quiere eso para nosotros. Por eso que es importante. Y hoy quiero hablar algo relacionado a la gracia. Pero antes de ingresar en ese tema, siento que esto es importante. Porque en estos tiempos hay mucha confusión. Y con los lemas de quédate en tu casa que nosotros te damos todo. Te damos bolso de comida, te damos planes, te damos dinero, te damos internet, te damos mensajes.
Y claro, hay de todo para oír, pero tenemos que tener cuidado y tenemos que desarrollar el amor por la verdad, el amor por Dios, el amor por las cosas de Dios. Y quiero leerte un pasaje antes de entrar en eso, porque siento que el Señor a muchos les ha dado. Hay muchos que han estado trabajando y duro para el Señor. Y tal vez hay algo que logró adormecerte, apagarte, entibiarte. Es tiempo de levantarnos. Mirá cómo dice, quiero leerte 2 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Ahora lo vamos a leer. Yo a veces siento casi una especie de desesperación por aquellos que es como que no ven venir esas señales evidentes, claras de lo que está sucediendo, a través de los moveres de oscuridad, a través de muchos inescrupulosos que en vez de afirmar la preciosa palabra de Dios, la preciosa semilla, lo que hacen es distorsionar, engordando sus propios vientres, cuando la palabra de Dios es muy clara y uno a veces siente alzar la voz, tal vez a manera de trompeta, a manera de shofar de Dios, porque son tiempos gloriosos, tiempos muy especiales para nosotros, los hijos de Dios, pero también tiempos delicados y tiempos peligrosos. Por eso es como que sentimos hacer hincapié en esto. Y yo a la manera de, por gracia de Dios, por la gracia de Dios que me alcanzó, de gracia recibo y de gracia damos desde aquí. Recuerdo lo que me sucedió una vez, íbamos con mi esposa para una ciudad de aquí del sur llamada Punta Arenas, que está en Chile. Hablo de aquí del sur porque estamos en el sur del país y sé que esto está llegando en el sur de Argentina y está llegando a diferentes lugares. Pero recuerdo que la ruta estaba llena de nieve y cuando nosotros íbamos andando con nuestro vehículo, doblamos en una curva que había una montaña, es decir, uno salía de esta curva y prácticamente no sabía con lo que se iba a encontrar. Yo venía bastante despacio, gracias a Dios. Estaba todo lleno de nieve. Y de repente, cuando doblamos a los 100 metros más o menos, me encuentro un camión atravesado. Gracias a Dios pudimos frenar muy cerquita del camión. Todavía latía mi corazón porque pensé que no frenaba y no podíamos y de repente frenaba y se movía el vehículo, pero se frenó. Ahora, luego que reaccioné de estar ahí, porque claro, este camionero después que dobló, le quedó atravesado el camión. Pero yo lo que me quedé pensando fue, bueno, gracias a Dios zafamos, le decía a mi esposa, pero tenemos que hacer algo para los que vienen atrás. Porque llega a venir alguno y ahí uno no sabe qué hacer porque digo, si voy caminando y viene uno así como van algunos, me lleva puesto. Pero dije, algo tenemos que hacer. Y agarré una baliza y fui y la puse ahí en la curva. No te estoy diciendo esto para que digas, uy, qué bien el hermano Fabián, un aplauso. No, porque cuando llevamos esto al plano espiritual, yo siento que nosotros tenemos que advertir en estos tiempos. Gloria a Dios si estás bien, si estás fortalecido, si estás firme. Pero siento que la función de la atalaya es alzar la voz y declarar. Y justamente te decía que hay personas que han trabajado en un tiempo para Dios, pero tal vez el hecho de no poder reunirnos, muchos piensan que no pueden hacer algo para Dios y sí que podemos hacer y mucho para Dios. Pero no dejes, como dice, mira, te quiero leer lo que dice 2 de Juan capítulo 1, versículo 8. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Dios quiere que recibas el galardón completo. Y muchos que han estado trabajando, pero como que han bajado los brazos, se han desanimado. Quiero animarte porque hay un galardón maravilloso de parte de Dios. ¿Para qué sirve un galardón? Es para
para que lo pongamos en la cabeza o para que lo colguemos aquí en el cuello. No, un galardón es para que disfrutemos las bendiciones que eso genera. Así como en el mundo o en la parte material hay personas que reciben una pensión por algo que ha sucedido, una pensión, por ejemplo, en otros países, aquí lamentablemente a los excombatientes de Malvinas, más que una pensión, es una miseria lo que les dan. Pero no quiero entrar en ese tema. Pero hay países donde aquellos que habían peleado por su patria, en una potencia, por ejemplo, después le daban de por vida una pensión donde ellos podían vivir tranquilos. Ese es un beneficio, ese es un galardón que ellos ganaron. Yo siento que hay hermanos que han ganado galardones y que no permitas que te lo arrebaten. Fíjate cómo dice aquí: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea, los que se han esforzado, los animo desde aquí. Declaramos un tiempo de bendición donde vamos a seguir trabajando para el Señor y esforzándonos. Claro que no lo hacemos por el galardón, pero el galardón es algo que viene. Y yo lo que viene de Dios lo quiero todo. Y para mi vida y para vos también. Estoy recordando algunos de los jueguitos que juega mi hijo que cuando vas... ¿para qué me metí en esto si ni conozco el nombre del juego ese? Pero hay algunos que como que vas agarrando unas minas o algo y te va dando más fuerza. Otros tienen que matar, cuanto más matan, más poder tienen, me parece. Eso los renunciamos. Pero hay juegos que van alcanzando poder para disparar, para volar, para tener fuerza. Entonces, déjame recordarte que el Señor, para muchos que siento que están sintonizando, el Señor los ha bendecido con galardones. Y dice aquí: seamos cuidadosos porque Dios nos quiere dar el galardón completo. Pero te decía que quiero hablar de la gracia. Y la gracia es más, la gracia de Dios que Dios derrama, porque hay diferentes formas, hay diferentes gracias. Pero te quiero hablar de una gracia que nosotros podemos alcanzar para nuestro beneficio. O sea, hay gracias que nosotros las podemos adquirir. Tal vez suena un poco confuso lo que estoy diciendo. Hay un versículo, tal vez mejor leyéndote este pasaje, hay un proverbio, creo que es en el capítulo 3, versículo 34, donde ahí se nos puede ampliar el concepto de lo que te quiero decir. A ver. Proverbios 3:34. Yo creo que en estos tiempos donde cada vez se hace más o se busca la exaltación del yo, es importante hablar esto, porque vamos a ver que el Señor da una gracia especial a quienes. Ya algunos saben de qué estoy hablando, pero vamos a leerlo. Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Cuál es el galardón aquí? La gracia. La gracia es un galardón. ¿Y cómo puedo obtener la gracia? Que es un poder. Ahora vamos a ver para qué. La gracia de Dios es un poder. ¿Cómo puedo alcanzar, lograr esta gracia? Siendo humilde. Necesitamos ser humildes. Hay una gracia que se nos va a traer cuando el Señor Jesucristo se manifieste, dice Primera de Pedro. Hay diferentes gracias, pero esta gracia nosotros la necesitamos para mantenernos en la sintonía del Señor. Seamos sinceros. ¿Cuántas veces nos dan ganas de reaccionar cuando vemos tantas injusticias? Cuando se oyen tantos disparates. Qué ganas de reaccionar, pero la gracia de Dios que se derrama sobre nosotros nos unge y nos da poder. Por ejemplo, para dejar de ser soberbios,
para dejar de mirar a los demás con ojos equivocados, para poder mirar incluso a la manera de Dios. Quiero mostrarte algo que le pasó al apóstol Pablo. Mira lo que le pasa al apóstol Pablo. Segunda de Corintios estoy buscando en el capítulo 12. Entonces, ¿sobre quiénes el Señor envía su gracia? Recordad, sobre los humildes. El Señor envía el poder de la gracia, porque es un poder. Y te quiero mostrar ahora para qué. Mirá cómo dice el perito arquitecto de la iglesia, 2 Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Había rogado 3 veces al Señor. Le pedía, Señor, quítame este mensajero de Satanás, que desaparezca este aguijón. Sin embargo, no se iba. ¿Querés saber por qué? Sigamos leyendo. Es que vamos a ver ahora que ese aguijón lo estaba conduciendo a Pablo a la gracia. Por eso yo no es que me pongo contento cuando a algún hermano le está lloviendo duro. Sí me pongo contento por el resultado que va a venir de esa lluvia. No por los momentos en los que pasamos desiertos o valles o nos pasan cosas que realmente las rechazamos, oramos en contra. Sin embargo, siguen, porque eso nos conduce a la gracia. Fíjate cómo dice el versículo 9. Y me ha dicho, él decía, Señor, quítame esto. Sin embargo, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, él se dio cuenta. Se termina, claro, el momento, oraba, pataleaba, hacía pucheros, me lo imagino el apóstol Pablo. Sácame esto, Señor, no lo aguanto más. Encima un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, un aguijón que él tenía, hasta que se dio cuenta, hasta que entendió que eso lo estaba conduciendo a la gracia. Por eso yo creo que cuanto antes alcancemos esta gracia, mejor. Pero claro, a veces el Señor trata con distintos aguijones. Qué sé yo, tal vez uno queda al descubierto, una situación. A mí a veces me pasa que hay hermanas que me cuentan. El otro día me contaba una hermana que habló con el esposo y le dijo, mira, voy a ir a hablar con el pastor. Bueno, no sé si muy bien no me hizo quedar. Algunos dicen, voy a ir a hablar como si el pastor fuera el cuco. Pero bueno, el esposo puso el grito en el cielo como diciendo, no, que no se entere el pastor. Pero de alguna manera cuando se entera nos salen a la luz algunas cosas. ¿Qué es lo que se está matando ahí? En algunos el orgullo, en algunos el carácter. Cuando quedamos evidenciados, por ejemplo, que teníamos o que tenemos una deuda. Y claro que hay que hacer lo posible para saldar una deuda. Algunos no quieren que nadie se entere. Y de repente la del almacén o el del almacén ahí empieza a publicar. ¿Y qué se está matando ahí? Mira, este mismo versículo, el versículo 9, lo quiero leer en la versión Dios habla hoy, permitime buscarlo. Estoy en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Por ejemplo, a ver, aquí tengo varias versiones. En la Biblia latinoamericana lo voy a leer. BLA. Dice, pero me dijo, te basta mi gracia,
Mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Mi mayor fuerza, dice el Señor, se manifiesta en la debilidad. Entonces, dice Pablo, con mucho gusto, pues, me preciaré de mis debilidades para que me cubra la fuerza de Cristo. Qué maravilloso es esto. O sea, él entiende aquí. Cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia, entonces Pablo dice, ahora sí entiendo. En el caso de Pablo le estaban matando el orgullo de haber sido llevado al tercer cielo y oír cosas inefables, dice, que al hombre no puede disfrutar. ¿Te imaginas lo que son esos sonidos celestiales, esos sonidos del tercer cielo? Los aromas del tercer cielo, los colores de ese ámbito. Qué maravilloso. Pero claro, Pablo había sido llevado ahí, imagínate, entre el estudio, la preparación de Pablo, los pergaminos. Es como que, y ninguno de nosotros estamos exentos de que nos creamos los superhéroes. Y en el caso de las hermanas, las chicas superpoderosas, se llamaban unas que estaban, un dibujito que había antes. Sin embargo, el Señor, claro, en el momento no se entiende, pero una de las gracias que Él envía es para que nosotros podamos mirar a la manera de Dios, cosa que a veces hay algunos que no lo entienden. Hay gente que critica, por ejemplo, el que tiene una deuda, el que debe, dice mira, debe eso y debe aquello y es esto y lo otro, y a lo mejor ese que está debiendo no puede realmente pagar, está pasando una situación difícil. Y cuando el Señor nos mete a nosotros en alguna situación difícil, cuando salimos ya no salimos igual. A lo mejor ya nos encontramos con alguien que está debiendo y en vez de mirarlo por arriba del hombro o pensar mal de él, lo llamamos y le podemos decir, mira, vení, yo ya pasé por ahí y Dios me bendijo. Y pude salir de mis deudas, porque cuando clamé al Señor, Él me oyó y me libró de todas mis angustias. O aquellas personas que livianamente juzgan a otros, a otras familias incluso, como a veces nos ha pasado. Personas de la iglesia que juzgan hijos de otros hermanos, que claro, ya son adolescentes, jóvenes, y critican una manera de hablar, una manera de vestirse de los otros. Claro, los que están criticando tienen hijos de 4, 3, 5 años, no saben todavía lo que es cuando se empiezan a despertar esas hormonas juveniles y después cuando pasa el tiempo. Por eso qué importante recibir esta gracia de parte de Dios para poder, con un espíritu de mansedumbre, fortalecer, restaurar aquel que, claro, lo necesita, porque está metido en un problema, porque está metido en una deuda, porque está metido en un conflicto familiar. Bueno, en el caso de Pablo lo que está diciendo él es eso. Ahora me doy, este aguijón en la carne me hace bajar, porque si no me mantengo en ese tercer cielo, ni siquiera que nadie se me acerque para hablar, porque con lo que yo recibo, con lo que yo sé, podría haber dicho Pablo. Sin embargo, el aguijón que tiene que ver con la gracia, con esta gracia de Dios, a él lo mantenía en un plano terrenal. Y yo siento que Dios a nosotros nos está equipando para que seamos en estos tiempos de tanta oscuridad, de tanta influencia ideológica, de tanta necesidad, que seamos antorchas encendidas. Dios quiere que brilles, primeramente en tu casa, porque algunos pretenden ser candil de la calle, pero oscuridad en sus propias casas. Debemos alumbrar primeramente en los que están a nuestro lado, para poder ser luz a los que están afuera. Al final me entusiasmé con este tema y me desvié un poquito de lo que dice o de lo que tenía preparado. Pero acompáñenme a Jeremías. Quiero mostrarte algo de lo que dice. Recuerden,
¿A quién el Señor envía la gracia? A los humildes. Dios da gracia, esta clase de gracia, a los que son humildes. Esta gracia es un poder de parte de Dios para ser de bendición a otros. Pero te decía que me acompañes a Jeremías, porque a Jeremías le dan a Jeremías lo mandan a una casa de un alfarero. Dios le dice, mira, vas a ir a tal lugar, a tal dirección, y ahí te vas a parar y vas a mirar, porque yo te voy a hablar, Jeremías. ¿Y qué sucede con Jeremías? Dice en el capítulo 18, Jeremías capítulo 18, versículo 2. Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras, le dice el Señor. Bueno, nos estamos acercando al final. Esta historia es maravillosa, lo que sucede aquí. Porque llega Jeremías a la casa del alfarero y de repente lo ve al alfarero trabajar una vasija, una masa hermosa está quedando y de repente se cae, se rompe, se hace anicos. Y Dios le estaba hablando a Jeremías. Y esto tiene que ver con nosotros. A veces parecería que tenemos que ser como rotos en algunas áreas. ¿Para qué? En algunos de los ejemplos que te puse recién. Por ejemplo, cuando nosotros juzgábamos livianamente al que estaba metido en deudas, cuando nosotros criticábamos a aquel que tenía un hijo, una hija o hijos no totalmente ordenados, a veces el Señor usa esta gracia, una especie de gracia de rompimiento. Mira, me estoy inventando un rema ahora, pero para que nosotros dejemos de mirar de manera equivocada. Entonces, primeramente para nosotros, porque a veces nosotros para con Dios podemos actuar de manera desmedida, de manera arrogante. Y Dios tiene sus alfareros para que seamos rotos, para humillarnos, para que Él siga derramando gracia sobre nosotros, para que llegue ese momento donde imaginariamente es como que el Señor nos mira desde arriba y dice, a ver, todavía sigue duro mi hijito, todavía está ensoberbecido, todavía está enorgullecido. No, Señor, ya está. No, Señor, ya aprendí la lección. Ya está. Ah, muy bien, dice el Señor. Ahora sí, levántenlo y úsenlo como un instrumento en mis manos. Mirá cómo dice el versículo 6. El Señor dice, luego de que se rompe esa vasija y la hacen de nuevo, el versículo 6 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces quiero decirte algo antes de finalizar. Eso que te está sucediendo, eso que te parece que se hizo añicos y ya no hay manera de restaurar, de levantar, de volver a empezar, no es así. Es más, si estás pasando una prueba, si estás pasando una enfermedad, quiero decirte que esa enfermedad no es para muerte, sino que es para que la gracia del Señor sea derramada sobre tu vida y su gloria resplandezca. Por eso, bienvenidas no las luchas y las pruebas, sino los resultados, el fruto de eso que atravesamos. Porque ahí está la bendición. Qué maravilloso es saber, como dice el Salmo 121, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él no dará tu pie al resbaladero. Quiero recordarte que nuestro Dios no se duerme ni se adormece. Necesitamos la gracia de Dios. Pero te estoy hablando de esa gracia que nos habilita
para mirar a los demás a través de los ojos de Dios, para mirarlos con amor, para dejar incluso de creernos tal vez los justicieros de los últimos tiempos. Cómo me gusta ese himno, maravillosa gracia, amazing grace o sublime gracia, de ese traficante de esclavos, que traficaba esclavos, los llevaba desde África a Estados Unidos o a Inglaterra, no recuerdo, creo que a Estados Unidos, hasta que Dios le sale al encuentro y es quebrantado. Pero claro, él dice que las voces de miles de esclavos, que él los maltrataba en esos viajes, lo atormentaban, no lo dejaban descansar. Y ahí compone ese himno maravilloso, sublime gracia del Señor, y yo me siento identificado, porque aunque no traficaba esclavos, y tal vez no vengo de una familia que era la peor o de vivir una vida, la peor vida, sin embargo así todo Dios me hizo ver que por dentro estaba, voy a usar este término, estaba podrido, estaba descompuesto, estaba mal. Y también necesitaba de la gracia como el peor pecador de todos, porque a los ojos de Dios todos necesitamos de Él. Sublime gracia del Señor que a un vil pecador llamó. Era ciego, no podía ver, pero su gracia me alcanzó y hoy puedo ver. Y lo mejor, lo puedo ver al Señor. Mi anhelo es que vos lo puedas ver a Él, que te tomes de Él. Y recordá, si estás atravesando una situación difícil, complicada, tribulación, de rotura, de debilidad, de enfermedad, es porque la gracia del Señor te quiere usar. Y qué importante que seamos humildes, porque el Señor a los humildes les da gracia. Hemos llegado al final. Yo voy cerrando aquí la palabra de Dios, pero no cierres tu corazón a lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Nos encontramos en un próximo programa. Que Dios te bendiga.